el personal de construcción, el personal de la Casa Blanca, de la Administración de Servicios Generales, a todo el equipo, Kelly O'Donnell, para ser más precisa. Esto fue un trabajo enorme y el lugar se ve maravilloso. Felicidades a todos. Muy bien, un par de cosas para comenzar. Eh, Quería hablar de algunas noticias que han escuchado, cosas que vamos a estar haciendo mañana en el 82º aniversario del nacimiento de Emmett Till. El presidente Biden firmará una proclama estableciendo el monumento Emmett Till, Mamie Till en Illinois y en Mississippi. El nuevo monumento va a proteger lugares que narran la historia de Emmett Till, de su corta vida y su asesinato racista, la absolución de sus asesinos y el activismo de su madre, Mamie Till Mobley, quien valerosamente atrajo la atención del mundo a las brutales injusticias de la época, catalizando el movimiento de los derechos civiles. Esto incluye 3 ciudades en 2 estados, como mencionaba, incluyendo la Temple Church en Brownsville, un vecindario históricamente negro en Chicago, donde miles de personas se reunieron para ser testigos de la muerte de Emmett Till. El monumento en Mississippi incluirá Gravel Landing, el sitio donde se cree que el cuerpo de Emmett Till fue sacado del río Tallahatchie. El tercer lugar es la corte del condado de Tallahatchie, en Mississippi, donde los asesinos fueron procesados por un jurado blanco y fueron indebidamente absueltos. Este será el cuarto monumento nacional declarado por el presidente desde que asumió el cargo, reflejando su trabajo para promover los derechos civiles y el compromiso de proteger lugares que narran una historia más completa de la historia de nuestro país. Y esto está ocurriendo en un momento muy importante. No olvidemos que en los últimos meses hemos sido testigos de cómo funcionarios extremistas en la Florida y otros lugares del país están mintiendo sobre la historia de Estados Unidos. El ejemplo más reciente, vergonzosamente, promoviendo una mentira que los esclavos se habrían beneficiado de la esclavitud. Eso no es correcto, es insultante, es doloroso y eso no permite una visión honesta de la historia de nuestro país. En Jacksonville, la vicepresidenta Harris, dijo que esto era una tentativa de los extremistas de promover una agenda que sigue atacando las libertades estadounidenses para conocer nuestra historia a cabalidad y no lo vamos a aceptar. El gobierno Biden-Harris va a seguir hablando de los intentos de reescribir nuestra historia y se oponen a cualquier acción que amenace con dividirnos y echar nuestro país hacia atrás. En otro tema, en los últimos días hemos visto cómo Rusia ha seguido bombardeando el puerto ucraniano de Odessa utilizando misiles y drones para lesionar y matar a ucranianos inocentes, dañando zonas residenciales y lugares que son del legado cultural de la humanidad. Eh, Han impedido la exportación de miles de toneladas de granos que habrían ayudado a alimentar a gente con hambre en el mundo. Lo que está haciendo Rusia es devastador y nos sigue preocupando que las Fuerzas Armadas de Rusia puedan tratar de ampliar sus ataques contra estas instalaciones y atacar a embarcaciones civiles en el mar. Pensamos que Rusia puede atacar objetivos civiles y después tratar de culpar por ello a Ucrania. Y seguimos dándole seguimiento a esta situación. Como hemos dicho, se va a considerar que las embarcaciones pueden ser tomadas como objetivos militares, aunque simplemente están yendo a recoger granos y productos para alimentar a otros pueblos en el mundo. La participación de Rusia fue suspendida en el acuerdo. Esto ha generado volatilidad en los precios, perjudicando a zonas empobrecidas del mundo especialmente. Instamos a Rusia que deje de atacar suministros de alimentos y que retome la iniciativa del Mar Negro de inmediato. Mañana la primera dama va a llevar la bandera de los Estados Unidos a la UNESCO en París, demostrando el compromiso de nuestro país con la cooperación internacional, la educación, la ciencia y la cultura.
Como ha dicho el presidente Biden frecuentemente, Estados Unidos es más fuerte, más seguro y próspero cuando interactuamos con el resto del mundo y cuando buscamos cooperación, colaboración y alianzas. Al reintegrarnos a la UNESCO, Estados Unidos va a reforzar ese mensaje y vamos a restablecer nuestro liderazgo en un vital espacio internacional. Este gobierno está decidido a tener una presencia del liderazgo en todos los organismos multilaterales donde nuestros intereses de seguridad y prosperidad se pueden proteger y promover. Y finalmente, un último anuncio acá. Quisiera referirme a mi colega Luisa Terrell y Joan Zegov, quien van a asumir la oficina de asuntos legislativos en los próximos días. Desde que asumió su cargo, el presidente Biden ha contado con Lisa Terrell y su liderazgo en la Oficina de Asuntos Legislativos y ella consistentemente le ha respondido al pueblo estadounidense. Ella ha sido una miembro clave del equipo del presidente durante muchos años y nos entristece que se marche de la Casa Blanca. Pero es difícil decir adiós. La vamos a extrañar. Como saben, hoy el presidente está anunciando que Shimon Segov, quien ha sido miembro de nuestro equipo desde el primer día, se verá como asistente del presidente y directora de asuntos legislativos. Shimon tiene sólidas relaciones en ambas cámaras y con ambos partidos en el Congreso, forjadas tras más de una década en el Capitolio. Será la primera afroestadounidense que sirva como directora de asuntos legislativos de la Casa Blanca y sabemos que su experiencia, instintos y su respeto por el Congreso continuarán sirviendo bien a nuestro gobierno y al pueblo estadounidense. Y con esto, preguntas. ¿Te dormiste? ¿Qué pasó? Estoy bromeando. Es que las sillas son muy cómodas. En cuanto a Israel, en la declaración que emitieron más temprano, hablaban la decepción del Ejecutivo, pero ¿qué impacto puede tener esta decisión en la relación Estados Unidos-Israel en el corto y mediano plazo? Y en el corto plazo, el presidente sigue con planes de reunirse con el primer ministro Netanyahu pronto. En cuanto a la última parte, primero el presidente habló con el primer ministro la semana pasada por teléfono, antes de la visita del presidente Herzog a Washington, y se comprometieron a reunirse más adelante en el año. No tengo una fecha todavía, ambos equipos están trabajando en buscar una ventana para ello. En cuanto a su otra pregunta, tenemos una sólida alianza de décadas con Israel. Ese sigue siendo el caso. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel es inquebrantable. Y algo que hemos dicho antes y lo reitero, es que el núcleo de esa relación son los valores democráticos compartidos, y ese seguirá siendo el caso. El presidente Biden ha sido un amigo de Israel durante décadas. Es una relación personal, es una amistad de toda la vida, como dije antes, y vamos a continuar trabajando con nuestros contrapartes de Israel para afianzar ese nexo tan especial, y ese es el plan también de aquí en más. En un tema diferente, pregunta inaudible. En cuanto a la situación en Corea, ¿piensan que fue un intento de deserción? El Departamento de Defensa, como hemos dicho, está haciendo una investigación para obtener toda la información. No tengo nada que compartir en este momento sobre lo que se ha reportado sobre las razones o el por qué. Estamos investigando y va a tomar algún tiempo el tener toda esa información. En un sentido más amplio, la Casa Blanca, el Departamento de Defensa, la ONU, continúan trabajando en esta materia para obtener información y los hechos sobre el bienestar y el paradero del soldado King. Hemos enviado mensajes a través de múltiples canales a la República Democrática de Corea. Este individuo cruzó la frontera por cuenta propia y queremos que sea devuelto de manera segura. También estamos pidiendo información sobre su bienestar. No tengo nada que compartir sobre esto. Volviendo a Israel, los comentarios del presidente del fin de semana. ¿El presidente tiene planes de hablar con Netanyahu hoy o en los próximos días?
No tengo nada que compartir sobre futuras conversaciones o llamadas del presidente. El gobernador Abbott está respondiendo a las alegaciones del Ejecutivo en la carta del Departamento de Justicia y dice, bueno, nos veremos en corte, señor presidente. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué viene ahora? ¿Y cuán pronto puede avanzar este caso? Voy a dejar que el Departamento de Justicia hable sobre esto. Ellos fueron muy claros la semana pasada, indicando que, bueno, verán al gobernador Abbott en la corte por sus acciones ilegales. Hemos sido muy claros al respecto y también hemos dicho que cuando nosotros avanzamos con un plan de disuasión, diplomacia y control, y qué íbamos a hacer después de la suspensión del título 42, vimos como las cifras bajaron y vimos que el plan del presidente estaba funcionando. Y lo que está haciendo el gobernador es peligroso y es ilegal y está afectando el proceso de lo que queremos hacer. O está socavándolo. En lugar de venir a buscar una forma de trabajar conjuntamente, él sigue haciendo estas acciones crueles e inhumanas, lidiando con un sistema que ha sido disfuncional durante décadas. El presidente ha respondido desde el primer día y ha mostrado lo que quiere hacer para lidiar con la situación en la frontera, pero el interés del gobernador Abbott es otro, así que el Departamento de Justicia ha sido muy claro, todos han sido muy claros en que lo van a llevar a los tribunales y dejaremos que ellos hablen del tema. Cuando hablas de estas acciones ilegales y de las distintas maneras en que el gobernador habría quebrantado la ley, ¿qué le impide al gobierno federal el retirar estas barreras? Porque es un asunto legal. Dejaré que el Departamento de Justicia hable sobre esto. Miren, las acciones del gobernador hacen difícil tener acceso al río, patrullar la zona, eso es lo que está haciendo, y arrestar a individuos que tratan de ingresar ilegalmente al país. Eso es lo que está resultando de sus acciones. Y también son acciones ilegales que no ayudan y están socavando lo que el presidente ha planteado y quiere hacer. Voy a dejar que el Departamento de Justicia hable sobre los elementos legales de esto y ellos pueden dar detalles respecto a qué piensan hacer. Entiendo, pero si las barreras están allí legalmente, ¿por qué no darle instrucciones al cuerpo de ingenieros que las retiren? Yo no voy a hablar de cuál va a ser la instrucción que se le da al cuerpo de ingenieros del ejército. Estamos hablando de las acciones ilegales del gobernador y cómo va a proceder el Departamento de Justicia. Cualquier decisión a este respecto la remitiría a ellos. En cuanto al soldado King, él tenía un aval de seguridad. No puedo hablar de eso desde aquí. La remito al Departamento de Defensa. Eh, Hoy se decía que había evidencia que en el pasado el presidente se había comunicado directamente con asociados de su hijo Hunter Biden en múltiples ocasiones. El presidente y la Casa Blanca insisten en que él nunca ha tenido nada que ver con esto ni ha hablado con su hijo de estas acciones. Esto me lo han preguntado 1 millón de veces, la respuesta no va a cambiar, la respuesta es la misma. El presidente jamás hizo negocios con su hijo y no tengo nada que añadir. El presidente ha dado instrucciones de retirar físicamente estas barreras y en un asunto separado, el Departamento de Policía en Ohio utilizó un perro policía en la detención de un conductor. ¿Se le informó de esto al presidente y algún comentario? No tengo ninguna actualización o algo que compartirle sobre informes al presidente respecto a la situación de Ohio. Yo he leído lo que publicó la prensa. Ciertamente creo que hay una investigación en marcha. Suena terrible, pero yo no quiero pasar de ahí. Pero suena terrible la versión de lo sucedido. Entiendo que al presidente le han hablado de opciones para retirar las barreras, pero no tengo nada específico. ¿Le preocupa al presidente hacia dónde va la democracia en Israel? Como dije al comienzo, la relación con Israel
Es una amistad de toda una vida, particularmente para el presidente, desde que él entró al mundo de la política y esto va a continuar. Ciertamente creemos que la esencia de esta relación está enraizada en valores e intereses democráticos y eso sigue siendo así. Va a haber conversaciones y pienso que se va a continuar por esa vía, así como comenzó la relación. ¿Cuándo tomó el presidente la decisión de designar estos monumentos nacionales de Emmett Till? ¿Por qué ahora? No tengo un cronograma de por qué ahora, pero bueno, estamos a punto de reconocer o conmemorar el 82º aniversario del nacimiento de Emmett Till mañana. Así que, ¿por qué no ahora? Esto es significativo, reconocerlo, y creo que he dicho que este es el cuarto monumento nacional. El presidente toma esto muy en serio cuando se trata de monumentos nacionales, de destacar elementos de importancia histórica. En el caso de Emmett Till, no olvidemos que su asesinato fue un catalizador para el movimiento de los derechos civiles. Hay muchas maneras de enaltecer su recuerdo, pero esto es algo que el presidente puede hacer y el presidente lo va a hacer mañana. ¿Vio usted las películas Barbie, Oppenheimer, este fin de semana? ¿Sabía que me iban a hacer la pregunta? No, pero escuché que les fue muy bien. Sabía que esa pregunta venía. ¿Tú la viste? ¿Barbie? ¿Qué te pareció? ¿Viste las dos películas? En cuanto a la reunión con Netanyahu, dices que se está conversando para organizar el encuentro, pero ¿será invitado a la Casa Blanca? Las conversaciones continúan. El presidente fue muy claro la semana pasada al decir que ambos querían reunirse antes del fin de año y las conversaciones van a continuar entre los equipos de ambas partes. Le puedo decir lo siguiente. El presidente Biden y el primer ministro tienen una relación de décadas, como he dicho, y han sido muy francos el uno con el otro, discutiendo intereses comunes y expresando sus preocupaciones, igual que lo hicieron la semana pasada. En esto no hay nada de nuevo. Ambos han sido muy francos el uno con el otro y esto va a continuar. Así que yo le aseguro que seguirán teniendo estas conversaciones francas, que van a seguir conversando respecto a la situación presente en Israel y eso no va a cambiar. Y en un tema diferente, considerando la ola de calor en Texas y Arizona, ¿considera la Casa Blanca emitir una declaración de emergencia? No tengo nada sobre una declaración de emergencia. Como saben, el presidente va a recibir el jueves una actualización sobre la situación de la ola de calor, lo que está pasando en el país. Así que tendrán oportunidad de escuchar la actualización que le den al presidente. No tengo nada respecto a una proclama. No tengo llamadas que reseñar, pero tenemos una oficina de asuntos intergubernamentales que está en contacto con autoridades estatales y locales en esos estados y les ofrecen toda la asistencia que podamos brindar. He hablado muchas veces de lo que estamos haciendo para ayudar, ya sea con estaciones de refrescamiento, lo que está haciendo FEMA en áreas del país que están enfrentando condiciones climatológicas extremas y seguiremos haciéndolo. El presidente instó a líderes israelíes a buscar un avenimiento en cuanto a reforma judicial. No lo hicieron. ¿Ha llegado el presidente al límite de su influencia en el proceso político de Israel? Hay un par de cosas que quiero decir aquí. Esto es parte de la declaración que emití. Nuevamente, esta es una amistad de toda una vida. La votación es lamentable. Tuvo una minoría muy estrecha. No olvidemos que hay procesos que van a continuar en semanas o meses para forjar un avenimiento más amplio, que es lo que ha propuesto el presidente, aun cuando el Knesset esté en receso.
lo entendemos. Estados Unidos vamos a seguir apoyando los esfuerzos del presidente Herzog y otros líderes que quieren generar un mayor consenso a través del diálogo político. Seguiremos dándoles nuestro apoyo y las conversaciones prosiguen, considerando que todavía están considerando otros componentes de esta reforma judicial. El presidente va a seguir instando a que lleguen a un avenimiento y está dispuesto a hacer algo más, a plantear algo más detrás de su retórica. Por ejemplo, algo que toque la asistencia de Estados Unidos a Israel. Yo no diría que es solamente retórica. Cuando el presidente habla, envía un mensaje. Y no es solo retórica. Ha tenido conversaciones privadas con el primer ministro, reuniones bilaterales con el presidente de Israel la semana pasada. El presidente ha sido muy claro en que él considera que tiene que haber un consenso más amplio, diálogo. Eso es lo que estamos proponiendo y es muy importante para las próximas semanas y meses. Y entendemos que eso es lo que va a suceder o está ocurriendo. Y vamos a seguir apoyando estos esfuerzos. ¿Tiene el presidente la intención de nombrar un nuevo embajador ante Israel? Concluyó la gestión del embajador anterior. Hay un encargado de negocios. ¿Se va a nombrar a alguien? Entiendo su pregunta, pero no tengo nada que anunciar en este momento. Y sobre otro tema, el presidente sigue pensando que UPS y los camioneros puedan llegar a un acuerdo. Ha habido cierto avance en las conversaciones, eso es importante. Están volviendo a la mesa de negociaciones mañana, eso es importante, así que nos sentimos optimistas sobre este tema. Volviendo a Texas, ¿hay algo que pueda hacer la Casa Blanca sobre el alambre de púas y las barreras en la frontera? Hemos sido claros lo que está haciendo el gobernador Abbott socava lo que estamos tratando de hacer. El plan que planteó el presidente después del final del título 42 ha sido bastante efectivo. Hemos visto cómo la cifra de cruces ilegales disminuyó y esto lo está socavando. El Departamento de Justicia es el punto de consulta porque este es un asunto legal y pueden hablar de esto más directamente. Algo que dice el gobernador Abbott es que las políticas del presidente están alentando a los migrantes a arriesgar su vida cruzando ilegalmente y dice que bajo la gestión de este gobierno la crisis ha llegado a un nivel sin precedentes. ¿Qué dice la Casa Blanca al respecto? El gobernador Abbott no está actuando de buena fe. Aquí no hay ningún esfuerzo de buena fe en lo que está haciendo el gobernador Abbott. La única persona que está generando caos es el gobernador Abbott. Eso es lo que está haciendo. Tretas políticas e inhumanas, socavando nuestro plan para la frontera, que resultó en una baja significativa en los cruces fronterizos en 2 años. Él está dificultando las cosas y no está actuando de buena fe. Usted dice que ellos podrían venir a la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que el presidente trató de hablar con el gobernador Abbott? Vamos a estar claros, lo que está haciendo el gobernador Abbott está dificultando la labor del personal de la patrulla de fronteras, de la gente que debe proteger nuestras fronteras. Eso es lo que está haciendo. Ustedes lo han visto muchas veces cuando el presidente ha visitado Texas. Yo entiendo la pregunta, pero él está actuando de mala fe. Eso es lo que está haciendo el gobernador. Estamos tratando de corregir un sistema que ha sido disfuncional durante décadas y él está socavando el proceso. Pregunta fuera de micrófono. Un par de cosas sobre el lanzamiento. Nosotros condenamos las pruebas misilísticas de Corea del Norte. Esto amenaza a los vecinos de la región. Estamos comprometidos con el enfoque diplomático y le pedimos a la República Democrática de Corea que se abra al diálogo. Nuestro compromiso con la seguridad de Japón y Corea sigue firme. ¿Alguna guía sobre
¿Qué van a hacer? Tendremos más información para el fin de la semana. Respecto a Rusia, Rusia ha dicho que consideraría represalias por 2 ataques con drones que habría lanzado Ucrania. ¿Cuál es su reacción a los ataques de Ucrania y a la amenaza de represalias? Un par de cosas. Esta es una guerra que lanzó Rusia. Ellos iniciaron esta guerra y le pudieran poner fin en cualquier momento, retirando sus fuerzas de Ucrania en lugar de lanzar ataques brutales contra civiles, contra ciudades de Ucrania. Eso es lo que están haciendo todos los días. Lo han venido haciendo por más de 15 meses. Rusia ha estado bombardeando el puerto de Odessa, matando y lesionando a civiles, devastando tesoros culturales de la humanidad. Están impidiendo la exportación de miles de toneladas de granos al resto del mundo. Usted habla de los ataques de Ucrania. Nuestra posición al respecto. Miren, en cuanto al ataque en Moscú, no apoyamos ataques dentro de Rusia, pero estamos claros en que Crimea es parte de Ucrania. Así que cuando se trata de este conflicto, esto lo comenzó Rusia y puede ponerle fin hoy mismo. Nosotros vamos a seguir brindando asistencia de seguridad a Ucrania, como lo hemos venido haciendo por más de 15 meses, cuando están luchando por su libertad, defendiendo su soberanía. Ese es nuestro compromiso con Ucrania. Lo vieron en la cumbre de la OTAN, con todos los líderes. Esto fue hace 10 días, el viaje más reciente. Y seguirán viendo eso del presidente y de nuestros aliados de la OTAN y de nuestros aliados. ¿Consideran ustedes que la reforma en Israel es antidemocrática? Hemos sido muy claros en que cualquier cambio de esta índole es algo que requiere de un amplio consenso. El presidente ha sido muy claro. ¿Es solo un asunto de consenso o de la política en sí? Es sobre lo que quiere la mayoría del pueblo de Israel. Ese es el punto. Necesitan el apoyo de la comunidad en general en Israel. Hemos sido muy claros al respecto. Y ustedes vieron lo que dijo el presidente, que en lugar de ser más divisivos, están acrecentando el problema. Mire, es lamentable que esta votación haya sido aprobada con la minoría más estrecha posible. Según lo entendemos, seguirán las conversaciones en las próximas semanas o meses y vamos a ver a dónde lleva todo. Mucha gente está preocupada por la salud de Netanyahu. ¿Puede hablarnos un poco acerca de lo que dijo el presidente? Yo no voy a referirme a una conversación privada. Miren, decía hace poco que ellos siempre han conversado con franqueza, se conocen desde hace mucho tiempo, y hablaron de puntos de interés mutuo y de convergencia. Así que lo voy a dejar ahí. Recientemente hubo elecciones generales en Guatemala. ¿Algún comentario sobre los resultados? ¿Y le preocupa a Estados Unidos la inestabilidad política? Felicitamos al pueblo de España. Estados Unidos va a seguir trabajando con cualquier gobierno que surja de este proceso electoral. Hemos trabajado con gobiernos de España en el pasado para promover intereses comunes. Y sobre la situación reciente en Guatemala. ¿España? No, Guatemala.
Disculpe, pensé que la pregunta era sobre España. Un par de cosas aquí. Estamos profundamente preocupados por los intentos de interferir en las elecciones de Guatemala. Los guatemaltecos merecen el derecho a votar por el candidato de su preferencia entre los certificados en la primera ronda electoral sin interferencias. Las amenazas de arrestar a funcionarios electorales o a funcionarios políticos son una amenaza contra los procesos democráticos en Guatemala. Estamos observando la situación con nuestros aliados regionales y organismos internacionales. Las autoridades guatemaltecas pueden demostrar liderazgo acabando con estos asaltos contra libertades democráticas del pueblo de Guatemala, y el mundo está observando. Este anuncio que hará el presidente mañana va a meter a la Casa Blanca en medio del torbellino de la discusión racial y política. No es esta la primera vez en que la historia de los estadounidenses negros se empaña. ¿Cómo se condicen estos dos momentos? El anuncio del presidente y aquellos que piensan que la historia afroestadounidense es una mentira propagada por el gobierno. ¿Cuál es su posición para los incrédulos en este momento? El presidente ha dicho que no podemos tener una historia selectiva. Tenemos que conocer todo sobre nuestra historia, lo bueno y lo malo. El presidente lo ha dicho muchas veces y lo ha dejado en claro. Si pensamos en los monumentos nacionales, narran la historia que rodea la muerte de Emmett Till. Este fue un evento triste, significativo, que estimuló el movimiento de derechos civiles, y tenemos que seguir contando esa historia, la historia de él, de su madre, de lo que trató de hacer, para que su situación no se perdiera. Cuando hablamos del movimiento de los derechos civiles, de la historia de Emmett Till, esta es la historia de Estados Unidos y es la historia de la opresión de la población negra de Estados Unidos, su supervivencia, todo eso está interconectado. Sí, es un momento importante, van a escuchar al presidente mañana, así que ciertamente les diría que estén atentos, él va a hablar de esto de manera más específica y directa. Lo que sí les puedo prometer es que este gobierno está comprometido a que el país conozca su historia completa. ¿Y cómo piensan hacerlo más allá de mañana? Porque esto no va a parar, ni en Florida ni en otros lugares. ¿Cómo esperan seguir contando esta historia? Todavía hay segmentos de la sociedad que no creen en esto, piensan que es mentira. Un par de cosas. Han escuchado a la vicepresidenta, quien refutó enérgicamente lo que está pasando en Florida, y esto es algo que van a seguir escuchando. Seguirán escuchando a este gobierno hablando con toda claridad respecto a el peligro que entraña esta retórica para nuestro país. Creo que mañana tendremos un momento muy importante, destacando la historia de Emmett Till y asegurándonos de que seguimos reconociendo lo que pasó él y el movimiento de los derechos civiles. Es un monumento importante para que el presidente pueda hacer todo esto. Así que van a escuchar directamente al presidente, él va a seguir hablando de esto. Una de las 4 crisis de las que habló cuando asumió el gobierno fue la de la injusticia racial, lo que vemos en el país y cómo debemos seguir luchando para remediar este problema. Y lo que hemos visto en los últimos 2 años y lo que hemos visto en las últimas décadas. El presidente no le rehúye al tema y va a seguir hablando de esto. La consultoría jurídica de la Casa Blanca está por darle una carta al presidente, especialmente frente a decisiones de la Corte Suprema, y
un factor en contra es la capacidad. ¿Le preocupa al presidente la capacidad de los centros de educación superior tradicionalmente negros que ya están teniendo problemas? Y ahora la decisión de la Corte Suprema. Aquí hay muchas cosas. Mire, vamos a seguir estudiando el tema de la capacidad. Esto lo vamos a hacer, como usted dice. Mire, ya hemos visto un número sin precedentes de solicitudes en cuanto al tema de los derechos civiles, y lo que le puedo decir es que la vicepresidenta y el presidente están decididos a hacer todo lo posible para apoyar a las universidades históricamente negras. Hemos asignado casi 7.000 millones de dólares a estas instituciones, lo que refleja nuestro compromiso de que continúen prosperando y tengan los recursos necesarios. Pero en lo que concierne a los solicitantes, es algo que vamos a observar, y tenemos la Oficina de Interacción Pública de la Casa Blanca, que va a seguir en contacto cercano con estas universidades negras, como lo hemos hecho en los últimos 2 años. En cuanto a la cumbre Ruso-África prevista para esta semana, el presidente Putin ha ofrecido un acuerdo para suministrar granos a bajo costo. ¿Es esta una solución aceptable o van a seguir insistiendo en un acuerdo sobre granos? Rusia tiene que reintegrarse al acuerdo sobre granos. Eso fue lo que dijimos al comienzo, es lo que queremos ver. Esa es la respuesta, esa es la solución, y es lo que vamos a seguir pidiendo. Argelia y Egipto lugares que ha visitado la primera dama, no están alineados con Occidente. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Aquí hay un par de cosas. Primero, les remitiría a estos países para que hablen de sus interacciones diplomáticas. Ciertamente esto es algo que les compete solo a ellos. Hemos tenido una agenda que destaca los beneficios de nuestro modelo económico. No le estamos pidiendo a nadie que escoja entre Estados Unidos y otros países. Hemos enfatizado que Estados Unidos no quiere limitar las alianzas internacionales. Queremos que los países tengan opciones sobre cómo generar resultados positivos para sus ciudadanos. También, y esto hemos hablado otras veces, pensamos que Rusia va a tener que explicarse qué significa el decir a los países africanos por qué no están más en el acuerdo del Mar Negro. Eso es lo que queremos que vuelvan a la iniciativa. Y las acciones de Rusia, como he mencionado, incluyendo el bloqueo de puertos ucranianos, esto es fundamental. Los ataques contra centros de acopio han generado aumentos de precios en muchos lugares del mundo, y esto va a afectar especialmente a regiones como el Cuerno de África. Así que mucha gente en el mundo verá con dificultad el obtener alimentos básicos. Como resultado de todo esto, me imagino que este será un tema preponderante en las conversaciones, y ya veremos. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara expresó su oposición a viajes de funcionarios estadounidenses a zonas controladas por el Talibán. ¿Alguna reacción? No tengo nada que confirmar en este momento. El presidente Trump hablaba la semana pasada de las reuniones del jurado investigador. El fin de semana el expresidente publicó una serie de comentarios en redes sociales sugiriendo que esto era algo muy peligroso, el tratar de encausar a un expresidente. Dice, esto es algo estúpido que no se ha hecho nunca antes. ¿Piensan que el presidente estaba tratando de incitar a la violencia? Mire, primero que nada voy a ser muy cuidadosa. Donald Trump es un candidato
para el 2024, así que no voy a referirme a esos comentarios directamente, pero el presidente y su gobierno se mantienen al tanto y siempre van a estar listos para cualquier contingencia que pudiera suscitarse. Vamos a seguir atentos, pero no voy a hablar directamente de lo que dijo el expresidente durante el fin de semana. Esta es una semana importante para la economía. Se anticipa que la Reserva Federal puede incrementar los intereses nuevamente el miércoles. Esto es un efecto colateral de la Biden economía. No voy a hablar de decisiones futuras de la Reserva Federal, son independientes, no voy a entrar en cuestiones hipotéticas. Ellos tienen la independencia, les hemos dado la independencia para que tomen decisiones monetarias individualmente. Y en cuanto al aumento de tasas de interés, como he dicho, la economía de Biden trata de crear una economía que no deja a nadie a la saga. Cuando ustedes ven las estadísticas, ven la baja en la inflación en los últimos 12 meses, eso es importante. Eso es lo que demuestran las cifras, es importante y por eso los salarios están aumentando. Este es el resultado de la economía de Biden. Son las políticas del presidente asegurándonos de desarrollar la economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. No voy a discutir las decisiones de la Reserva Federal. Esto depende de ellos, son independientes. En cuanto a los equipos domésticos a gas, ¿cuántos artefactos tendrán que reemplazar los estadounidenses? En cuanto a calentadores de agua, estas son propuestas. Si esto se promulgara, no entraría en efecto sino hasta el 2029. Queremos quedar claros en eso. Si esto se hiciera, esto le ayudaría a los consumidores a ahorrar casi 11 mil millones de dólares al año. El presidente quiere reducir los costos para el pueblo estadounidense. Por eso la ley de reducción de la inflación es tan importante. Esto va a resultar en créditos sobre energía. Estas son las cosas en las que se ha concentrado el presidente. Si esto se promulgara, no entraría en efecto sino hasta el 2029. Y si fuera ese el caso, le ahorrarían 11 mil millones de dólares a los consumidores cada año. El Ejecutivo ha hablado de intentos de revisar la historia, pero ha habido tentativas de interactuar en esto con el Departamento de Educación, o el Congreso, o el Departamento de Estado, o con los estados. En cuanto a la materia de cómo se enseña la historia negra y la historia de la esclavitud, no voy a hablar de los cambios derivados de lo que usted sugiere en su pregunta. El presidente ha demostrado su compromiso en los últimos años. Cuando se tomó esta decisión, ustedes lo escucharon directamente del presidente, escucharon de la vicepresidenta, así que hemos sido muy claros respecto a dónde estamos en cuanto a acción afirmativa, a la prohibición de libros, los materiales de enseñanza. Esta es una situación peligrosa, por eso seguirán escuchando del presidente y él nunca va a darle la espalda a este tema, ni él ni la vicepresidenta. Durante la pandemia, el Departamento de Educación lanzó investigaciones sobre el tema del uso de mascarillas y demás. Todo eso está en la mesa. No tengo ninguna actualización de políticas que reseñar en este momento. Como saben, el COVID, cuando el presidente entró al gobierno, teníamos miles de personas muriendo cada día por el COVID. Y hubo que desarrollar un plan amplio para reactivar la economía, para velar por los estadounidenses y vacunar a la gente. Un vasto plan de vacunación. Así que esa es la situación, pero no tengo ninguna actualización que darles en este momento. En cuanto a la situación en la frontera, usted ha hablado del tema del agua, pero también se ha informado de niños heridos por
los alambres de púas. ¿Algún plan del presidente para abordar este tema? Es importante que el Departamento de Justicia esté evaluando esta situación, este tipo de acciones ilegales. Creo que es importante, hemos dicho esto muchas veces desde el podio, hemos hablado de estas acciones ilegales e inhumanas del gobernador Abbott. Vamos a seguir haciendo eso y vamos a seguir adelante con nuestro plan, un plan que busca lidiar con la inmigración en forma humanitaria. Tenemos que hacer esto de manera humanitaria. Eso es lo que hemos visto en abrir senderos legales. Queremos tener conversaciones diplomáticas y labor policial en las fronteras para hacerle frente a los elementos ilegales de esta situación. Si usted ve las acciones del presidente, allí encontrará todo lo que usted me está preguntando. Desde el primer día de este gobierno, el presidente propuso legislación amplia para lidiar con este tema. Esto ha sido un problema durante décadas. Él quiere resolver esto de manera humanitaria. Cuando se tiene un gobernador que está socavando el proceso y está actuando no de buena fe, lo vamos a denunciar. Voy a dejar que el Departamento de Justicia maneje eso. Lo que le puedo decir es que nosotros pensamos, yo pienso, que el presidente ha sido muy claro en este sentido, que ha sido muy claro y él ha dicho que tenemos que hacer esto de la manera correcta, de manera humanitaria. Y es lo que vamos a seguir viendo de este gobierno. Y ustedes lo han visto en las acciones de este gobierno. Muy bien, gracias, los veo mañana.